¿cuál es el formato ideal y sostenible para tu podcast? Sí, aquí no tienes que crear el hilo negro. La verdad es que todo ya está creado allá afuera y la verdad es que si mezclas diferentes elementos de diversos podcasts en diferentes áreas, puedes crear algo completamente distinto y que sea bastante reconocible. O sea, el presupuesto te va a armar tu propio podcast. Como el meme de Shark Tank. Así de, estoy empezando mi podcast y ya le invertí 300,000 pesos. Empezando. No le inviertas ni un peso más. O sea, por favor, ya cámbiate de negocio. No, porque no va a ser sostenible en el tiempo, ¿no? O sea, por muy grande que seas o por muy grandes intenciones que tengas, la neta no vale la pena la inversión de un equipo tan caro si no te dedicas a esto de manera profesional. Es un trabajo muy arduo y que sí te lo tienes que tomar muy en serio. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio más de ¿Cuánto cuesta? Y como pudieron leer en el título y en la descripción de este video, vamos a hablar de cuánto cuesta hacer tu propio podcast. Y no somos ahora sí que cualquier persona, porque no tienen mucho contexto realmente de quiénes somos nosotros. O sea, yo soy Cuco Ferro y él es Pablo Ferro. Mucho gusto a todos. Mucho gusto a todos, pero ¿realmente a qué nos dedicamos? ¿Podrías explicar un poquito como esa parte? Sí, bueno, básicamente nosotros somos productores audiovisuales. Realizamos desde comerciales, contenido para redes sociales, podcast, reels. Y en este caso, sí, justo toda la experiencia que hemos pues tenido a lo largo de 2-3 años aproximadamente, ya sea para este proyecto en particular, que es Cuánto Cuesta, como para otros clientes. En este caso, pues, desde la edición, la producción, la distribución, la parte de la ideación, la guionización, etcétera, etcétera. Y todo lo que termine con ción, básicamente. Sí, este podcast realmente surgió de la idea que mucha gente nos pedía, oye, quiero empezar mi propio podcast, ¿cuánto nos cobras? Y sobre todo, ¿qué equipo necesito también si yo quisiera producirlo desde mi propia mano, ¿no? Entonces, el objetivo general de todo este episodio es que ustedes se lleven todas las bases para que puedan empezar su propio podcast el día de mañana. Y pues separamos el episodio de una manera muy estructurada, ahora sí que como si fueran por pasos, como si estuviéramos dándoles un diagnóstico de qué hacer para empezar su propio podcast. Y pues la primera parte, ¿cuál es? Lo primero, antes de comenzar a darle al botón de grabar en tu cámara o teléfono, lo primero es darle una estructura. ¿Cuál es la idea que tienes? ¿De qué tema vas a hablar? Si vas a tener invitados, en qué formato, etcétera, etcétera. Sí, para esto recomendamos demasiado que investiguen y consuman demasiados podcasts. Es decir, si tú el día de mañana estás con la intención de querer empezar tu propio podcast, es porque ya estuviste consumiendo, pero ahora hablo con un ojo clínico. ¿Qué es la estructura que tienen otros podcasts? ¿Cómo hacen las preguntas? ¿Qué tipo de preguntas hacen? ¿Cómo es la dinámica dentro del propio podcast, no? Sí, claro. Incluso lo que puedes hacer muchas veces es, no sé, digamos, pese a que tú eres una persona un poco más seria o estructurada y a lo mejor y tu tema es más especializado, pero consumes, no sé, digamos, algún podcast de comedia y te gusta su formato, perfectamente lo puedes adaptar ese formato como al sector, en este caso médico, por así decirlo, si te dedicas a eso. Sí, y es justamente lo que hablábamos hace un momento fuera del aire, era que al menos en la industria latinoamericana o en el consumidor latinoamericano, el humor pega y pega bien. O sea, es una manera como más fácil de llegar a varias audiencias. Y el ejemplo perfecto es Maurice Dieck. O sea, Maurice Dieck, su contenido es financiero, él te da tips que son muy útiles, pero pues de vez en cuando te suelta estas pildoritas de comedia como la compra pendeja, los gastos pendejos. O sea, ese tipo de cositas con humor, pues sí entran muy bien en el consumidor latinoamericano. Y sobre todo si tu podcast es en español, sí trates de meterle como estas chispitas de humor, de comedia, porque nos gusta, además de estar informados, pues obviamente entretenernos, ¿no? Sí, claro. Sí, aparte también, pues ya identificaste a lo mejor a quién le vas a hablar, de qué temas vas a tocar. Yo creo que el siguiente paso sería darle algún formato. O sea, hay diversos formatos, como en este caso es una... como tipo charla, entrevista. Es más como una conversación, no tanto una entrevista. Pero pues la mayoría de estos podcasts son con un invitado, entonces ese formato es como, digamos, entrevista. También otro puede ser alguna historia que sucedió, no sé, digamos, la bajas de Twitter, la escuchaste en Reddit o simplemente estás... poniendo, no sé, un partido, digamos, un video, un episodio de algún no sé, de algún programa y ya tú estás dando las opiniones que tú pues, creas pertinentes, ¿no? De eso. Sí, existen formatos de todo tipo, ¿no? Tú empiezas a consumir de todo, muy variado. Por ejemplo, en el deporte es muy común que están haciendo un podcast
con base a algún partido que haya pasado, alguna situación en particular. Luego muchas veces en los formatos de entrevista pues están haciendo, el formato es muy común, ¿no? De preguntas y respuestas y demás. Luego hay otro tipo de formatos que ya son con dinámicas, lo que ha hecho Jair Sánchez recientemente, que es integra al invitado en una cocina y empiezan a hablar de su vida y con este tipo de dinámicas, ¿no? Es lo que recomendamos, o sea, tú explora diversas opciones con lo que más se adapta a ti, pero algo que también deben de tener muy consciente es cuál es el formato ideal y sostenible para tu podcast, porque muchas veces podemos tener la idea del millón y decir, ¿sabes qué? Es que yo quiero grabar en el sendero, yo quiero correr, yo quiero invitarlos a nadar, a grabar bajo el agua. Dices, güey, o sea, está muy fregona tu idea, es muy disruptiva, no hay nadie más que lo esté haciendo, pero por algo no hay nadie más que lo esté haciendo, porque no es sostenible en el tiempo. Sí, aquí no tienes que crear el hilo negro. La verdad es que todo ya está creado allá afuera y la verdad es que si mezclas diferentes elementos de diversos podcasts en diferentes áreas, puedes crear algo completamente distinto y que sea bastante reconocible. Y otra cosa también es que si de repente haces este tipo de formatos o de digamos, de episodios especiales, por así decirlo, luego mucha gente ni siquiera les va a tomar como ese cariño o ese precio que tú le pusiste. Entonces, también velo como si fuera algo sostenible y que sea fácil de entender. O sea, a lo mejor y el episodio que estás grabando como subiendo el Everest, la gente pues simplemente no conecta con ese episodio, pues ya quemaste todos tus recursos en ese episodio en particular y pues la verdad es que pues sí puede ser como una patada en el trasero, por así decirlo. Sí, ustedes mismos sean muy autocríticos y revisen cuáles son los podcasts más exitosos actualmente en el país y toda Latinoamérica. O sea, el consumidor latinoamericano está muy acostumbrado a ciertas cosas, el americano a otras cosas, el europeo a otro tipo de cosas. Ustedes revisen cuáles son los más exitosos aquí en México y si se fijan, las estructuras son muy similares. O sea, el podcast más escuchado de comedia, ¿cuál es? La Cotorrisa y también Se me subió el muerto y demás, ¿no? ¿Cuál es la estructura? Muy sencilla, una sola cámara, muchas veces ya porque la producción es más grande tienen 3, es comedia y van contando situaciones particulares como si fuera una sitcom, tal cual, pero en formato podcast. En la cuestión de negocios, pues funcionan muchísimo las entrevistas, ¿no? Porque van preguntando a empresarios y demás, todo depende bastante en el rubro en el que quieras estar. Ya cada quien le añade como ese factor, repetimos, de meterlo a la cocina, de meterlo a tal, pero pues que sí sea algo sostenible. Sí, y ahora sí ya tenemos todos estos elementos listos. Yo creo que también puedes ir pensando en qué escenografía vas a utilizar. O sea, si vas a añadirle algunos logos, no sé, digamos, meterle un sillón nuevo a tu sala. Pero pues, digamos, si estás comenzando, prioriza 100% el audio, el tema del audio. Y ya si después a lo mejor y tu podcast justo está muy enfocado en que incluso el ambiente se sienta como un invitado más, pues a lo mejor ya puedes estar pensando en algún diseñador, etcétera, como para que te ayude en esa parte. Y pues sí, procurar que principalmente el tema de la acústica del lugar, pues sí sea pues la ideal, ¿no? O sea, sí que no vayas a grabar en una habitación, digamos, inmuebles, que esté totalmente despejada porque pues va a haber mucho eco, a lo mejor y si grabas pegado a la calle pues va a haber mucho ruido. Si también tienes inquilinos vecinos que hacen mucho ruido, pues también considera esa parte, ¿no? Ahora, para la parte de la estructura hay un factor clave que es la audiencia. ¿Cuál es el objetivo que tienes con cada episodio que estás grabando? Por ejemplo, nosotros siempre al momento de grabar nos hacemos la misma pregunta, que es ¿cuánto cuesta tal, no? ¿Y cuál es el objetivo de cada video? Cuando fue que entrevistamos al de la tienda, oye, ¿cuánto cuesta tener una tienda y qué se necesita para lo mismo, no? En este caso en concreto queremos que ustedes se lleven las herramientas necesarias para eso. Ahora bien, cuando ustedes graben cada episodio, dentro de su estructura debe de tener un objetivo para que la audiencia se lleve algo. Ya sea entretenimiento, ya sea información de lo que sea, pero sí plantéense esa pregunta, porque también les va a ayudar demasiado al momento de generar sus títulos y sus miniaturas. Deben de tener muy bien pensado, antes de grabar cada episodio, cuál va a ser su título y cuál va a ser su miniatura. Así ustedes van a saber cómo abordar cada episodio, o sea, las entrevistas y demás. Eso es un factor muy importante. Y también la gente que, digamos, ya cuando estés más avanzado y tengas algunos videos publicados, pues de cierta manera tengan como un panorama predecible en lo que van a esperar. O sea, no de repente tú que te dedicas a temas de comedia, de repente vas a hacer una entrevista un poco más seria, como que eso también hace que
la audiencia no conecte tanto contigo, porque sí, de cierta manera buscamos algo esperable, predecible, ¿no? Entonces, busca siempre mantener una línea que sea sostenible, que sea escalable, que sea, pues digamos, ya probada, que la gente la identifique luego, o sea, que si piense, no sé, en X tema, luego se le vendrá a la cabeza, pues, en este caso tú. Hay algo que me encanta dentro de las pláticas que luego que tenemos con nuestros clientes, que la gran mayoría de los que ya están muy avanzados es el tema del lenguaje dentro de su estructura. El tema del lenguaje y del branding, ¿no? O sea, recuerdo muchísimo al famoso Rockstar, que él mencionaba a todos sus invitados como rockstars, ¿no? Eso se me hacía muy, muy interesante porque pues, se puede extrapolar perfectamente a otro tipo de personas, a otro tipo de clientes. Por ejemplo, Oso Traba, que usa la palabra cracks, o hay muchos lenguajes, o la Cotorrisa, que usa la palabra cotorros. El nombre que le estás integrando a tu audiencia también es un factor bien interesante, la manera de cómo piensas el lenguaje. Entonces, para eso debes crear todo un branding, toda una estructura, ya sea con el nombre de tu podcast, ya sea con el nombre que le estás poniendo a tus invitados, con el nombre que le estás poniendo a tu comunidad. Pero cuando tienes todo eso muy claro desde un inicio, escalarlo no solamente para tu podcast, sino para futuros proyectos, te va a ser muy fácil, ¿no? Por ejemplo, Oso Traba, que luego de su podcast Cracks, pues tiene su evento del Crack Summit y pues tiene de otras cosas, ¿no? Y todo gira alrededor del propio nombre. Entonces, pues sí, también piensa en un nombre que sea, digamos, si tu público, la mayoría habla en español, por favor piensa en un nombre que sea justamente en español. O sea, no muchas veces nos tocan personas que los nombres, pese a que es para un público, el contenido es dirigido para un público mucho más especializado, los nombres, por ejemplo, en inglés de los podcasts, ponen una barrera de entrada porque, a ver, la gente a lo mejor ve eso y se espera un contenido en inglés. O a lo mejor simplemente sí les interesa tu contenido, pero les estás poniendo una barrera en el lenguaje e incluso en la pronunciación, porque pues, yo creo que hasta te va a pegar casi que en el ego el hecho de que el día de mañana no lo sepan pronunciar, ¿no? E incluso pues empiezas a batallar con el hecho de cómo nombras como a tu comunidad. O sea, justamente los cotorros, cracks, etcétera, etcétera. Entonces piensa muy bien en eso desde un inicio. E incluso la manera en cómo abres el episodio o cómo cierras. Algunos tienen alguna pregunta como, digamos, como su firma, por así decirlo. Entonces, trata de juntar varios elementos para que al final del día la gente te identifique por eso. Sí, mientras más clara tengas esas cosas, te va a ser muy fácil a futuro ir evolucionando no solamente tu podcast, sino otros tipos de productos y servicios. O sea, ¿cuánta mercancía no conocemos que pues entra a la tienda cotorra o entra a tal cosa y pues ya te venden su merch personalizada, son unos cotorritos? Ya te venden, o sea, ustedes literalmente eso está muy estudiado, está muy trabajado. Y si ustedes empiezan a tener eso claro desde un principio de qué quieren aspirar, de qué es lo que quieren lograr, van a ir integrando esos como pequeños pildoritas para que su audiencia se vaya acostumbrando, ¿no? Sí, que siento que lo hace muy bien es Jorge Serratos con los sinergéticos. O sea, tiene sinergia, los sinergéticos justamente, y tiene un montón de branding. O sea, tiene como a partir del podcast como 5 submarcas de marketing, de ropa, de un montón de cosas. Entonces, como que pensar muy bien el nombre como a futuro, en tratar de escalar como lo más posible tu comunidad. Ajá. Ustedes imagínense su podcast llevado a conferencias, llevado a productos, llevándose a mercancías. ¿Cómo integrarían el logo? ¿Cómo integrarían el nombre? ¿Cómo integrarían a su comunidad? Entonces ahí está mucha de las claves, ¿no? Ahora, pasemos, ¿te parece si pasamos a otra cosa o quieres abordar? No, ya sé. Sí, de branding, pues ya, bueno, más bien de toda la parte de estructura, pues ya la tienen muy clara, ¿no? Ahora, ¿qué equipo necesitamos, no? Aquí nos vamos a meter a varios supuestos. Está el supuesto de ¿tenemos presupuesto? ¿No tenemos presupuesto? Ya ahorita vas a sacar la computadora porque queremos hacer un ejercicio también con ustedes como audiencia. Si ustedes están escuchando el episodio en Spotify o a través solamente de audio, les aconsejamos que lo consuman también en video porque les vamos a estar mostrando en pantalla los productos que les recomendamos para empezar su propio podcast, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué equipo necesitas si tienes bajo presupuesto? Vamos a volver a plantear la pregunta para un clip, porque esto también es importante dentro de su estructura. Cuando estén haciendo podcast, empiecen a hacer las preguntas como si fueran Reels de YouTube, o Reels de TikTok, o de Instagram, o demás, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué equipo necesitas si tengo bajo presupuesto para empezar un podcast? Yo creo que solo esto. Tu teléfono, yo creo que es la mejor herramienta que tienes. Es decir, pues ya la tienes en tu bolsillo, te permite editar, te permite publicar, distribuir tu contenido, pues obviamente chatear, responder los comentarios, los mensajes. Entonces, la calidad de audio, la calidad de imagen que te permite tu teléfono
es muy buena para arrancar y yo creo que, pues sí, o incluso para editar, ¿no? O sea, ya lo tienes todo prácticamente en esto. Sí. O sea, estábamos comentando fuera del área, es que el celular va a ser la herramienta básica que vas a utilizar para todo, porque además ahí puedes publicar, ahí puedes estar editando, puedes hacer varias cosas. Y si tú tienes ya la curiosidad de empezar a abordar tu propio podcast, 100% te recomendamos que lo empieces con tu celular. Pero ojo, hay de dos, hay de dos. O lo haces en formato video, o lo haces en formato audio, o ya empiezas a integrar el video. Si lo piensas hacer video también, yo te aconsejo, o nosotros te recomendamos que inviertas en unos micrófonos. Sí, pueden ser unos micrófonos muy básicos. Aquí les estaré mostrando. Uh-huh. A ver. Los DJI Mic Mini. Primero, asegúrate de que esté grabando y todo. O sea, yo ahorita los voy a entreteniendo con otra cosa. Pero sí, o sea, en cuanto a teléfono, definitivamente un iPhone, inclusive un Samsung graba bastante bien. Tiene muy buena calidad de video. Y si tú vas a pasar por un programa de edición como DaVinci, como After o no sé, lo que ocupes, definitivamente un celular te abarca muy buena calidad, ¿no? Y si tú quieres comprar la Osmo, está bien, pues. Pero de que debes invertir en unos micrófonos, sí o sí debes invertir en unos micrófonos. Ya los está poniendo en pantalla. Sí, que de hecho les voy a aclarar que este episodio lo tuvimos que volver a grabar y cuando les mostraba el precio de los DJI Mic Mini estaban un poquito más caros y ahorita justo acaban de bajar de precios. Pero todo esto lo sé porque tengo una extensión que me permite ver el histórico de los precios de prácticamente todos los productos en Amazon. El nombre es Kipa, es esta de acá. Simplemente le tienes que seleccionar el navegador que tienes y ya te va a aparecer como esta grafiquita. Entonces, de esta manera tú puedes observar en qué época del año, por ejemplo, está mucho más económico, si ahorita está bajo o alto de precios, si te esperas y a lo mejor y lo comparas con alguna otra tienda. Entonces, puede ser una excelente alternativa. Y ahora sí, volviendo al lado del equipo, estos son como los micrófonos base para empezar. O sea, literalmente es una inversión de ¿qué será? Como unos $100. Y ya de esta manera puedes tener una calidad de imagen muy buena, que es con tu teléfono, y de audio, que es con estos micrófonos. Y que además, al tener dos, justamente en este, digamos, en este kit, puedes incluso ya hasta pensar en invitados, ¿no? O sea, no te detienes en que nada más sea el formato de tú hablando a cámara. Ajá, de tú hablando a cámara. Porque, ojo, tiene sus pros y sus contras el grabarte tú solo. Por ejemplo, te voy a poner el caso, es volviendo un poquito a la parte de la estructura. ¿Qué pros te puede dar el grabar tú solo? Pues no tienes que gestionar logística, no tienes que gestionar el tema de andar investigando sobre el invitado. El problema es que tienes que desarrollar un muy buen guión y tienes que hacer una muy buena investigación de lo que quieras hablar. Te puedes soltar y te puedes hablar, pero sí debes tener muy clara la línea de comunicación que estás siguiendo dentro del episodio que estás haciéndolo tú solo. Si estás haciéndolo con un invitado, la verdad es que se vuelve luego más sostenible en el tiempo porque pues estás dependiendo tal cual de las historias del entrevistado y pues obviamente también dependes de tus preguntas. Si tus preguntas son muy buenas y te está contando mucha carnita, pues la entrevista se puede alargar a 1 hora, hora y media sin ningún tipo de problemas y pues tú ya te ahorraste mucha de la chamba porque tu trabajo fue previo, ¿no? Pero sí tiene como sus pros y sus contras cada una de las cosas. Y ahora sí, regresando como al tema del equipo, pues definitivamente los DJI Mic Mini, una chulada y la inversión es muy bajita. A ver, si ya no quieres invertir esa cantidad de dinero, ya tiro, pues mejor no empieces un podcast porque pues es el mínimo recomendable que al menos te recomendamos nosotros. No, o sea, estás diciendo que si ahorita te pesa invertirle en esto, o sea, muy probablemente, o sea, te lo aseguro, muy probablemente a los 2-3 meses lo vas a dejar el proyecto. Uh-huh. Y sabemos que un podcast, pues para ver grandes resultados sí requiere pues un trabajo de años y de constancia y no dejar de publicar cada semana. O sea, sí es un trabajo muy arduo y que sí te lo tienes que tomar muy en serio. Sí. Entonces, pues pasando, digamos, como una segunda categoría que es digamos, un equipo un poco más avanzado, sin llegar a ser muy profesional, digamos, como en un nivel intermedio o entre el teléfono y, digamos, una cámara profesional. Nosotros te recomendamos la ZV-10, que es... Solamente también cabe aclarar que vamos a recomendar equipos Sony porque son los únicos que hemos utilizado. O sea, todos los que te estamos recomendando aquí son productos que nosotros hemos utilizado, entonces son bastante buenos. En este caso, la ZV-10 cuesta $15,000. Trae su lente de kit, que ese podría ser como un punto de mejora, cambiarlo. Y pues es una excelente cámara. Mucha gente lo utiliza como para bloguear, para hacer reels. En este caso, para podcast funciona bastante bien. Y de lente, si ya quieres evolucionar un poco más, te recomiendo el Sigma 1850 2.8. O no necesariamente tiene que ser Sigma, pero un 1850 en general
y que sea 2.8 es uno muy bueno. En este caso cuesta 11,000 pesos, o sea, digamos, es una inversión como de 26,000 pesos y pues ya es un equipo bastante bueno y con los micrófonos ya la puedes armar perfecto. Entonces, ya si quieres, a lo mejor y pensar en invitados o seguir grabándote a ti mismo, pero a lo mejor con una segunda cámara, pues sí, sería el siguiente paso justo, antes de invertir a lo mejor en otros micrófonos, sí pensar como en una segunda cámara y en un segundo lente, que es como tener un par de estas dos. Sí, aquí estoy muy de acuerdo contigo de que pues esa cámara la verdad es que es muy buena para sacarte la chamba, para sacarte del apuro. Conocemos personas de primera mano que han sacado negocios muy grandes simplemente con esa camarita porque saben que es como para redes sociales. Inclusive si quieres grabar solamente para Reels, te funciona súper bien. Ahora bien, a esa cámara no le exijas grabar en 4K en grandes formatos de grabación y sobre todo grandes periodos de tiempo porque se te va a calentar y se te va a estar cortando. Recomendamos manejarla en un nivel temperatura controlada, Full HD, no exigirle demasiado. Bueno, también están las pilas Dummy, ¿no? Ajá, las baterías Dummy y los ventiladores, con eso te puede aguantar bastante más rato. Es una cámara de batalla, no le vas a exigir demasiado. Y hay factores importantes ya cuando te pasas a una cámara de este nivel, porque debes considerar comprar un tripié decente, porque obviamente estás invirtiendo en el equipo, no quieres que se te cambie, no vayas a comprar el tripié de Temu, no, debe de ser uno de acero, las memorias, las baterías, y otra cosa, un factor muy importante, ya cuando quieres dar como el siguiente paso de grabar solamente con tu celular, que es el tema de la iluminación. O sea, si pudieras mostrarles como la iluminación. Okay, en cuanto a iluminación, pues ahí hay diversas marcas. Está Zhiyun, está Aperture, está Neewer, está pues, Smartrig, no sé, muchas, pero en este caso nosotros utilizamos Zhiyun. En general, fíjate que sea... Bueno, si quieres empezar primero con como el nivel básico, ¿no? Las Neewer. O sea, Neewer como... sí, claro. Sí. Sí, primero algo basiquito, o sea, que vaya acorde con la cámara que llevas, porque no vamos a meter un equipo de iluminación que vale casi lo mismo. A ver, de la lo cámara. que sí tienes que evitar son estos kits de iluminación de fotografía que te venden como con 10 luces y la pantalla verde, porque la calidad de iluminación es muy mala, es muy baja, se te van a dañar muy fácil, entonces es prácticamente tirar tu dinero a la basura, sin hablar mal de marcas en particular. Sí, no, y otro, el aro de luz. O sea, el famoso aro de luz. Ese también evítenlo a toda costa. A ver, está muy bien para las chicas que maquillan o los que graban para redes sociales algún TikTok, pero si quieres manejarlo a un podcast, para empezar no te va a iluminar parejo y no muy potente, ¿no? Sí, estos de acá. Y estos, por ejemplo, están relativamente costosos. Y ya... digamos, este kit de luces Neewer, que son los que nosotros incluso estamos utilizando en este momento, te permiten grabar con diferentes colores. Obviamente no te recomendamos que le pongas el color de la luz que le dé a la cara de la persona en rosa, por así decirlo, o en algún otro color. Lo más natural posible, y estas luces te lo permiten. Entonces, incluso te permiten controlarlas con el teléfono. Es una muy, muy buena adquisición. Y ya si quieres evolucionar en cuanto a iluminación, pues buscar alguna luz de 100 watts. Sí, esto ya es como un siguiente paso, ¿no? También comprando mejor iluminación, yo te aconsejaría también hacer la inversión como de mejores micrófonos, mejor cámara y demás, ¿no? Es como el tercer escalón. O sea, el primer escalón, celular y micrófono. Bueno, si te quieres poner todavía a un nivel cero, grabar todo el audio con el celular, meterte a un closet y empezar a grabar el audio de ahí. Nivel 2, por así decirlo, o bueno, más bien nivel 1, la cámara y los micros DJI Mic Mini. Y el nivel como... Pues sí, ya más avanzado, pues ya la iluminación, los micrófonos y otras cosas, ¿no? Sí, por ejemplo, está esta luz de 100 watts, 3,000 pesos. Bastante bien, sale más económicas que los paneles. Y aquí lo importante, lo fundamental es buscar que obviamente sea montura Bowens, que es como la universal en este tipo de iluminaciones. Pero el softbox, que es esta malla que recubre la luz, que hace que la disperse de X o Y manera en la habitación en la que estés grabando, es un softbox tipo como 360, o que me gusta llamarle cebolla. Sí, el de cebolla. Creo que el nombre común es softball o algo así, softball. Como el deporte. Como el deporte, sí, pero es parecido, creo que sí. Pues al final del día es una bola. O sea, ustedes lo van a identificar porque hay muchos chavos que la llevan. Sí, bueno, entonces... Con este softbox te permite perfectamente grabar a 2 personas. No necesitas una luz apuntando al invitado y otra luz apuntándote a ti. Es justamente la que estamos utilizando en este momento, entonces la recomendamos ampliamente. Pero eso en cuanto a iluminación, obviamente
pues tener cámaras, tener luces implica pues invertir en tripiés, en las cámaras en este caso pues las baterías, las memorias. Y ahora sí, en tema de audio, si queremos escalar de los micrófonos chiquitos DJI o Holyland o Rode que tengan, que incluso cabe aclarar que pese a que avances y tengas mejor equipo, en este caso nosotros estamos utilizando como los DJI chiquitos como si fuera un respaldo. Sí, literalmente la primera generación. Sí, nosotros los tenemos aquí por cualquier cosa, o sea, que eso vamos a hablar como de historias de terror o de cosas que a veces de repente fallan y no tienen ninguna explicación más adelante. En la materia de producción. Pero sí, en cuanto a audio, nosotros recomendamos los Rode PodMic. Muy buenos y muy bonitos. Estos de por acá, $2,000, o sea... Sí, siento que es una inversión, o sea, puede que para muchos sea demasiado porque debes de comprar, por ejemplo, si tienes invitados, debes comprar 2 o dependiendo si quieres hasta 4. Y el cable si es que no lo incluye y la grabadora. Ajá, o sea, sí es una inversión importante. Ponle por micrófono si quieres tener al host y al invitado más la grabadora, pues si te andas gastando, ¿qué te gusta? Unos 4,000, 7,000 pesos, 8,000 pesos aproximadamente ya con los cables. De puro equipo de audio, 8,000 pesos. También tienes que utilizar audífonos para monitorizar. Para estar monitorizando el audio y los audífonos valen $1 también. O sea, es como irle metiendo como ciertas cositas. Te digo, o sea, el presupuesto te va a armar tu propio podcast. Si quieres meterle por ejemplo, el nivel 1 que les estábamos hablando, ya con la cámara y demás, te vas a gastar unos 25,000 a 30,000 pesos. Con equipo de audio bien, equipo de iluminación bien, cámara bien. Si quieres dar el siguiente paso a que se vea muy pro, pues sí te vas a desembolsar unos 50, 60,000 pesos. Ya si quieres un nivel, por ejemplo, como el que estamos manejando ahorita, no estamos exagerando ni es con afán de presumir, pero te tienes que ir arriba de los 150,000 pesos. Sí, prácticamente. Prácticamente. Ya después de, digamos, de esta gama de micrófonos, están los que estamos utilizando en estos momentos, que son como los más famositos, que son estos de por aquí, los Shure SM7B. Uh-huh. Actualmente tienen un precio de 8,400 pesos, pero cabe aclarar que sí, en este momento están muy caros. O sea, aquí lo vemos en la gráfica. Nosotros los conseguimos en Buen Fin como por... Como 6,300. 6,000 pesos, algo así. Entonces nos compramos 3 y la verdad es que nos salieron bastante económicos para lo que son. Están bastante bien. Y pues ustedes juzgarán en los comentarios qué tal la calidad de audio que generan. Uh-huh. Sí, la verdad es que estos micrófonos ya están muy de más. Se hicieron muy famosos porque Michael Jackson grababa con ellos. Ibai es el que los usa para sus streams. Bueno, cuando hacía streams, el 99% de los creadores de contenido más grandes usan específicamente este tipo de micrófonos. No necesariamente te tienes que ir por estos. Les recomendamos demasiado los Rode PodMic. Y pues hay muchos podcasts muy grandes que se manejan simplemente con esos, ¿no? Nosotros estamos hablándoles como de cuestión de presupuesto. Si quieres la creme de la creme. Sí. Ahora, también depende de qué tan especial te quieras poner con cuántas cámaras, porque hay gente que dice, no, es que yo quiero 3 cámaras o inclusive 4, o nos ha tocado casos de ver que utilizan grúa para grabar un plano súper general y hacer un movimiento, pues ahí la producción está carísima, y no necesariamente usan cámaras muy caras, las puedes ir mezclando, puedes tener tus cámaras profesionales full frame para grabar los primeros planos, pero para planos generales, pues ya tener tus cámaras sencillitas que no vas a ocupar como grandes cosas, ¿no? Pero el presupuesto se puede ir a las nubes. Sí, eso en cuanto a audio. Y ahora regresando un poco más a video, pues ya después de la ZV-10, si quieres escalar un poco más y tener más, digamos, un poco más de comodidad, porque la ZV-10, pues sí, las capacidades que tiene son limitadas. Son muy limitadas. Entonces la FX30 es una muy buena cámara justamente para podcast, porque si se fijan hasta la estética es muy diferente, es una cámara más pensada para grabaciones de video por largos periodos de tiempo. Exacto. O sea, esta tiene ventilador integrado, te puede aguantar las grabaciones en 4K. Y el 4K de esa cámara, ¡mua! No, neta, es una chulada. A mí esa cámara me divertía muchísimo porque está increíble el 4K. El Full HD no es tan bueno de esa cámara, pero el 4K, increíble. Y que incluso, si ya tienes la ZV-10 e invertiste en el lente, puedes reutilizar ese mismo lente en este cuerpo. Entonces, puede ser como una evolución que es justamente la que nosotros tuvimos. O sea, pasamos de la ZV-10, pasamos de una FX30 que te permitía grabar, digamos, con una calidad de imagen profesional sin llegar a ser demasiado ostentosa o lo mejor, pero pudimos reutilizar los lentes y ya después nos escalamos a una full frame, que para eso, pues,
digamos, lo mejor de lo mejor es la FX3 en cuanto a Sony, claramente. Sí, o sea, pero repetimos, para grabar un podcast, la verdad, full frame está, a mi gusto, un poco sobrado. O sea, la verdad, con unas APS-C tienes más que suficiente y la calidad va a ser muy, muy buena, sobre todo si lo estás manejando a 4K. Pero ya si quieres lo mejor de lo mejor, pues sí, vete a unas cámaras full frame. Pero pues también el gasto va a ser bastante Sí, o más sea, importante. imagínate. El cuerpo son 70,000 pesos para el lente, que en full frame ya son mucho más caros. O sea, Sí, por cámara, pues te cuesta así que 100,000 pesos, ¿no? O sea, y si son dos, sí es una inversión extremadamente alta e incluso si no te dedicas a hacer video u otras cosas, sumamente innecesaria y estúpida. Sí, la neta, sí. Como estábamos mencionando hace un momento, como el meme de Shark Tank. Así de, estoy empezando mi podcast y ya le invertí 300,000 pesos. Empezando. No le inviertas ni un peso más. O sea, por favor, ya cámbiate de negocio. No, porque no va a ser sostenible en el tiempo, ¿no? O sea, por muy grande que seas o por muy grandes intenciones que tengas, la neta no vale la pena la inversión de un equipo tan caro si no te dedicas a esto de manera profesional. O sea, con unas cámaras APS-C tienes más que suficiente. Te voy a poner el caso, tal cual. Marco Antonio Regil, sus podcasts muchas veces los graba con cámaras APS-C. Y es Marco Antonio Regil y son cámaras muy, muy sencillitas. La diferencia está en el equipo de iluminación. O sea, la verdad, para mí. Sí, o sea... Sí. Si estás bien iluminado, te vas a ver. Sí, por así decirlo como prioridad, pues sí, obviamente el audio en primer lugar y la iluminación en segundo lugar y luego ya después la calidad de imagen. Sí, definitivamente. O sea, una cámara de este precio con mala iluminación, te aseguro que va a grabar peor que tu teléfono que tienes ahorita. Ajá. O sea, si con tu teléfono te iluminas bien y acomodas las luces de manera adecuada, puedes tener una mejor calidad de imagen que con esta cámara de 70,000 pesos. Sí, sin problemas. Y pues es eso. O sea, ya de presupuestos, pongámoslos como rango, tienes desde los de $100 y luego te puedes brincar hasta los 25,000 pesos, 30,000 pesos, y luego ya a partir de ahí, de 25 a 30,000 pesos, te brincas a una categoría como de 70, ya estás rozando ahí el dineral, al menos a mi gusto para empezar tu podcast, 70,000 pesos, y a partir de ahí el brinco es considerablemente mayor. O sea, es exponencial. De 70,000 pesos, rompiendo esa barrera, te brincas hasta los 250,000 pesos. Sí, totalmente. Y pues también considera si tú lo tienes que editar, pues no, o sea, no sé qué computadora tengas obviamente, pero sí pensar en un muy buen equipo que aguante, pues no sé, digamos, les ponemos el ejemplo, nosotros estamos grabando en Full HD. Sí, la verdad no grabamos. Full HD, 2 cámaras. Aproximadamente por episodio son unos 65 gigabytes aproximadamente. Eso multiplicado por 4 episodios al mes, pues son como 280. Pues imagínate eso en tu computadora que tienes. Bueno, no quiero suponer cuál tienes, pero pues sí pensar en que las capacidades de la computadora que tengas vayan acorde al contenido que hagas. Y ojo, o sea, estamos grabando en Full HD, o sea, imagínate ahora en 4K. Sí, porque nos ha tocado el caso de que nos piden tal cual grabar en 4K. Que en podcast, a ver, sí está bien, se ve muy chingón, la neta, o sea, no hay ningún tema. Siento que a día de hoy, 2026, podría ser ya necesario brincar a 4K, pero todavía el Full HD te aguanta bastante bien porque la gran mayoría de personas sigue consumiendo este formato en audio. O sea, si están grabándolo en 4K ya es pensando más en el formato de los Reels, pero volvemos a lo mismo. Si estás en Full HD grabando con muy buena iluminación, te vas a ver muy bien, se van a ver súper bien los Reels, o sea, no hay ningún tipo de problema. Porque además las redes sociales te lo comprimen a Full HD por más 4K que estés utilizando. Sí, creo que si decides por grabar en Full HD o 4K, depende más como de tu equipo de edición. Yo creo, sí, o sea, ya sea que lo edites tú o la otra persona, dependerá muchísimo de su equipo para que te diga de que no, o sea, sí lo soporta mi computadora en 4K o en Full HD. Entonces ahí considéralo. Sí. Y eso ya por parte como del equipo. Sin considerar como el tema de escenografía, que ya lo estábamos hablando hace un momento, ¿no? O sea, ¿cuánto quieres invertirle también a tu escenografía? Que si paneles acústicos, que si tratamiento, que si nada más estar en mi sala, que si estar en la cocina. Pues todo eso también requiere cierta inversión y más si lo quieres todo muy brandeado. Porque pues, sí, o sea, muy bonita tu sala, pero a lo mejor en el tiro de la cámara tampoco se ve tan bien, o se ve el tiradero que tienes atrás, o se ven los mechudos, se ve el recogedor. Pues a lo mejor poner ahí una mampara o algo para que separar, ¿no? El fondo.
Inclusive hay personas que se me hacen muy creativos aquí en Guanajuato que tienen como varios... o sea, es el mismo espacio físico, pero eso lo pueden convertir a varios sets. Y se me hace súper bien, o sea, es muy original. O inclusive el tiro de la cámara te puede dar para varios fondos. Entonces, hay que jugar con eso. Y si vas a armar un espacio para grabar exclusivamente, piénsalo como que cada muro sea un set de grabación completamente distinto, ¿no? Sí, claro. Entonces, pues es eso en cuanto a equipo que necesitas. Pasamos a la parte de la producción, que es como... que mucha gente luego no considera como la chamba que hay detrás en la producción, pero vaya trabajazo. Pues lo vivimos hace un momento, ¿no? Justo estábamos hablando de las historias de terror. Y bueno, fue más un descuido de la edición que más de la producción, pero pues sí, o sea, lo tuvimos que volver a grabar. Y es algo normal, es algo que te tiene que pasar, es algo que va a pasar porque de ahí tienes que aprender. O sea, incluso a nosotros nos sigue ocurriendo que pese a que las baterías de la cámara están llenas, que pese a que las memorias están vacías, de repente no se graba y pues ya terminaste de grabar y el invitado ya se fue y es como tener que volver a hacerlo, tener que volver a agendar, la logística, obviamente que pues quedas medio mal, por así decirlo. Y bueno, afortunadamente nunca nos ha pasado con clientes. Hubo justamente el primer episodio, de los primeros 2 episodios, que grabamos aquí, pues de repente no funcionó la grabadora. La grabadora dijo, yo no quiero jalar. Y pues sí tenemos las 2 cámaras, pero el audio se escucha horrible. ¿Qué decidimos? De nuevo, basándonos en este principio de que el audio es lo más importante, pues no sacarlo, ¿no? Sí, porque directamente nosotros no habíamos utilizado estos. O sea, si hubiéramos grabado con estos de soporte, sin pedo lo hubiéramos lanzado. O sea, hubiéramos dicho, bueno, ya tenemos el back. Pero pues en este caso se nos pasó y pues son errores que nos hacen aprender demasiado. Inclusive me pasó en una ocasión dentro de una producción que la grabadora estaba funcionando perfecto, pero estábamos grabando en un restaurante. Entonces hubo un bajón de energía porque alguien utilizó una licuadora, tal cual. Una licuadora hizo un bajón de energía, la grabadora dijo, ya no voy a jalar. Por suerte se grabó como hasta esa parte del video y no me di cuenta hasta pasados como 3 minutos después de que pues eran 3 minutos de audio que se perdieron en teoría porque ahí se había utilizado el back. Entonces durante un periodo metí el audio de los micrófonos de back. Pero se pudo salvar como el episodio completo, ¿no? Entonces sí es importante como tener esta parte. ¿Y por qué mencionamos como que la producción es muy importante? Siento que sí es necesario que tengas a alguien que te esté apoyando. Mencionabas hace un momento que el host lo que debe priorizar es la entrevista, es la plática, es la charla, es que funcione todo, ¿no? Sí, ahora sí que... si tú estás haciendo malabares y encargándote de la edición, de la publicación, de la producción... y de preparar la entrevista, de investigar a la persona que vas a entrevistar, la verdad es que vas a detestar el hecho de hacer un podcast. O sea, me vas a dedicar una cantidad ingente. O sea, enorme de tiempo y al inicio, pues, la remuneración va a ser muy poca. O sea, incluso hasta pues, la gente te va a decir, ahí está el youtuber, o ahí está el que hace entrevistitas y demás. Y luego te vas a desilusionar, ya sea por lo que la gente ve o por lo que te toma de tiempo, ¿no? Entonces, tú encárgate 100% de hacer mejor tu chamba, que es comunicarte mejor, hablar mejor y que sí tengas un equipo no necesariamente muy profesional. O sea, la edición del podcast afortunadamente es algo relativamente sencillo, y muy automatizable, muy sistematizable. Entonces, tú encárgate de preparar mejores entrevistas, de prepararte mejor, de comunicarte mejor, de desarrollar también esta parte como del carisma. También es algo muy importante, mostrarte auténtico. Y pues para eso pues hay muchísimas herramientas como de comunicación, ¿no? Sí. Hay como varios tips para poderlo hacer. Hay muchos libros, inclusive. Y nada como la práctica. A ver, nosotros somos el ejemplo perfecto, ¿no? O sea, yo me acuerdo mucho de los primeros videos que grababas, pues eras un robot. O sea, eras un robot. Inclusive yo también. O sea, me costó muchísimo trabajo el aprender a hablar como estoy hablando ahorita. Igual me sigo trabando, igual sigo teniendo mis pausas. Pero si ven mi primer video que subí a YouTube al de ahorita, pues sí es completamente diferente. Y ya porque he grabado alrededor de unos 2,000 videos en toda mi carrera, en todo lo que llevo haciendo contenido, ¿no? Y la práctica es lo que te va a ir haciendo fluir más bien, ¿no? Y también hay un libro muy bueno, sobre todo si van a hacer entrevistas, que se llama El arte de hacer preguntas. De hecho, saludos al querido Jorge Escalante, que recientemente me lo mandó por correo, me dijo, ahí está el libro, me lo mandó por Apple, me lo compró y me lo mandó. Qué gran regalo, hermano. Se me hizo muy buen detalle porque, pues también para ir mejorando, ¿no? En el tema de las preguntas.
preguntas en el tema de tal. Sí, les vamos a dejar los libros que nosotros recomendamos en este tema en la descripción. Sí, ¿qué otra cosa en cuestión de producción? Bueno, el que tengas a alguien que esté constantemente también fijándose si el enfoque está bien, que también tome fotografías, esta parte es importantísima, porque de nada te sirve un podcast, o sea, muy bien grabado, muy bien filmado y todo, pero si no tienes un respaldo fotográfico también detrás, pues es un rollo, porque luego tú quieres subir alguna historia o luego tú quieres grabar como, pues sí, subir momentitos del propio episodio, pues no tener ese respaldo, pues está mal, ¿no? Sí, como también inclusive ofrecérselo al invitado, ¿no? Sí. O una botellita de agua que se te ofrece, lo que sea. O te tomo fotos, te tomo clips y ya... préstame tu teléfono y te las tomo. Siento que ese tipo de cosas también ellos los aprecian muchísimo. Y luego después eso te puede servir como para que te recomienden o propongan más invitados, por así decirlo. Y bueno, esto que mencionabas, por ejemplo, bajones de electricidad, me quedé pensando, a lo mejor y algo interesante, nosotros normalmente utilizamos la Zoom conectada a la corriente, pero pues eso eventualmente está sujeto a que haya bajones o subidas de energía, ¿no? Uh-huh. Entonces, a lo mejor algo con lo que te puedes prever es si tienes alguna power bank y conectas directamente la Zoom a la power bank, como que todo tu equipo que está grabando, en este caso omitamos las luces, que esas iban pues, obviamente conectadas a la pared, sí tengan como este respaldo de que no les va a afectar estas condiciones, a menos que pase algún meteorito o un terremoto, pues ahí obviamente sí, pero de este caso te proteges un poco. Sí, a ver, otro factor importante por el cual tener a un chavo de producción es el feedback que te puede dar. Porque es literalmente el primer espectador. Y él está completamente fuera de la entrevista, pero a la vez está dentro. Uh-huh. O sea, no es partícipe constante de la entrevista, pero sí te puede ir ayudando a, ¿sabes qué? A lo mejor hubieras preguntado esto, o ¿sabes qué? Se te olvidó irte por este lado, o a lo mejor a la mitad de la entrevista se te estaba yendo, o el episodio no estuvo tan fluido, o él mismo, el productor, intervenir y decir, ¿sabes qué? No está fluyendo la entrevista bien, échense unos drinks, o échense otra conversación, algo diferente para que vaya fluyendo más, ¿no? Porque también se puede dar el caso de que la entrevista sea muy cerrada o que la conversación sea muy cerrada, uh-huh. O muchas veces, yo que hacía como la labor de productor y también host en un podcast anterior que tuve, era en un podcast de comedia, yo había momentos que me sentía muy rígido y como productor también decía, ¿sabes qué? Vamos a tomarnos una pausa, vamos a aquí cerca de la Vinata, lo que sea, nos echamos unos drinks y entramos más como en el mood. Algo que también sirve mucho para prepararte. No alcoholismo, pero sí como entrar en el mood de... Pues sí, más humorístico, ¿no? Uh-huh. Algo, por ejemplo, que a mí me sirvió después de saber que no se había grabado el episodio, como para entrar en un mood más relajado es, a mí al menos lo que me funciona, es consumir comedia, tal cual. O sea, consumir comedia, cosas que te gustan, previas a la entrevista, ¿no? O previas a la grabación del podcast, porque te ponen un mood alegre, te ponen un mood constante, o sea... sí sirve ese tipo de cuestiones, ¿no? Sí, entonces... Sí. O sea, si estás pasando por alguna situación personal... que pues, a todos nos ocurre algo negativo así. Siento que el aparecer en cámara y a lo mejor hablar de desarrollo personal y que tú por dentro te la estés pasando fatal, se va a notar demasiado. Yo creo que en esos momentos sí es necesario como que te tomes una pausa. Ya sea que... Ya, eso también es importante. Como que... En lapsos donde sientes que está fluyendo como muy bien pues los episodios, los invitados y demás, trata de tener como grabar de más episodios, o sea, no solamente, digamos, esta es la semana 1 del mes, y aquí grabo solamente un episodio, sino que procura grabar como varios por semana, como para que justo a lo mejor y te pasa... alguna situación trágica, toco madera y demás, o simplemente tienes algún compromiso, vacaciones, no sé, pero ya tienes como ese colchoncito para cuando no estás disponible, puedas como refugiarte en esos episodios que ya tenías grabados. Sí, y mencionabas un punto muy importante, que es como tener back. Algo que le recomendamos no solamente a nuestros clientes, sino en general a todos los que graban podcast, es tener al menos un mes de back. O sea, si vas a grabar episodios semanales, bueno, depende obviamente del formato, porque por ejemplo hay tipos de formato que sí o sí requieren como ser como al momento o a la semana, porque son de noticias, porque están hablando de novedades y demás, pero sí tener cierto back para poder salir de vacaciones o algún imprevisto o que no coinciden las fechas con el chavo que te está ayudando en producción, pues sí tener como un mes de ese soporte, ¿no? Pero sí es muy importante como una comunicación con tu productor. O en este caso, si no tienes productor, pues dile a tu sobrino al que sabe de tecnología, dile a tu primo al que sea,
pero que de verdad se acerque, que te esté tomando fotografías, que esté pendiente como de la iluminación. Si llega a haber algún error, pues no pasa nada, se vuelve a grabar. Nada más el coraje, no pasa nada, pero el coraje, volver a entrar en el mood y ahora sí, volver a sentarse, platicar y demás, ¿no? Sí, que no te pase que, justo, el feedback pues lo recibes de la persona que, si en este caso tienes, que te está ayudando a grabar. Obviamente le puedes preguntar al invitado, no sería lo ideal, obviamente. A lo mejor y el family and friends que te ven ahorita, los dos o tres personas que te vean, que te consuman. Y no trates de evitarlo. Yo creo que algo muy importante también es tú mismo ver tus episodios. O sea, ver cómo te expresas, tus movimientos corporales, en qué partes siempre te trabas, qué palabras siempre te cuesta trabajo mencionar, muletillas, etcétera. O en qué partes como que sientes que tienes la mirada medio perdida, te estás quedando dormido, a lo mejor el invitado te comió y habló de más él y ya llega un punto en el que incluso él dirige la conversación. Sí. Siento que eso te puede ayudar bastante en conocerte mejor incluso y pues el mejorar tu comunicación, digamos, en los podcasts, pues es una herramienta que te va a servir en todas las aristas de tu vida, o sea, con tu familia, con tus relaciones, con tus amigos, en tu trabajo, en ventas, etcétera, etcétera. Sí, estamos muy de acuerdo. Entonces, importante tener un chavillo de producción. Y al de producción, pues le puedes pagar, a ver, ahora que volvamos con esta parte de los precios y de costos, pues no sé, ahí sí va a depender completamente de ti, cómo te organices, inclusive lo puedes mencionar como un socio. Ya si es alguien que, por ejemplo, que es el dueño del equipo y te está ayudando a producir todo, pues ahí sí obviamente necesita un fee bastante más importante. Pero si es el chavo que te está ayudando, que realmente quiere aprender y demás, pues puedes tenerlo por el precio que sea. Te lo puedes chamaquear. Ajá, te lo puedes chamaquear. Sí, tal cual. Que no es lo recomendable, pero te lo puedes chamaquear, ¿no? Sí, pero ya si es alguien que te está ayudando como producción profesional, como es el caso de nosotros, o sea, si por ejemplo te ayudamos nosotros, pues obviamente no nos vas a poder chamaquear. Sí, no. Ahora pasemos ¿Qué nos pasó? Ajá, puede sí. llegar a pasar. Puede llegar a pasar. O sea, si tú eres productor, cuídate de eso. Si tú eres quien quiere abrir un podcast, pues la neta sí es una manera buena de... No buena, pero sí fácil de empezar. Sí, no, la neta, de tener a alguien que te apoye de ley, ¿eh? La neta. Ahora pasemos a una parte crucial que es la edición, ¿no? ¿Cuánto te cuesta un editor? ¿Qué es importante considerar a la hora de editar tu podcast? Y para esto, la verdad, pues tú eres el experto, o sea, tú eres el que ha editado la mayoría de los podcasts de todos nuestros clientes, entonces dale. Si quiere... Bueno, yo pensaría en 3 maneras de conseguir editar tus episodios, que es ya sea con alguien que conozcas o simplemente tú publicas en Instagram como que, hey, si conocen a alguien o si tú estás interesado en editar pues podcast. Es algo relativamente fácil de conseguir. O sea, de nuevo, o sea, la edición de los podcasts es muy sencilla, es muy sistematizable, es muy, digamos... Sostenible. Ajá, muy automática prácticamente. Y la segunda manera puede ser con Fiverr, que es una plataforma que reúne diferentes freelancers, digamos, actores de doblaje, editores, músicos, etcétera. Entonces ahí te ponen los diferentes precios que manejan y la ventaja aquí es que los precios son relativamente bajos porque tú puedes conseguir incluso un editor, digamos, en la India, en Filipinas, que te cobran pues prácticamente lo que sería lo mínimo aquí. Entonces es una muy buena herramienta. La desventaja a lo mejor es pues que obviamente esta persona que está en otra parte del mundo, pues no se va a sentir tan comprometida con tu proyecto, ¿no? Que solamente va a querer, pues obviamente hacer su trabajo y recibir la feria, ¿no? Entonces, yo creo que esa sí sería una buena manera. Sin embargo, nada mejor como tener a alguien en tu equipo comprometido con el proyecto. Y la tercera, pues sería con inteligencia artificial. Sí, que en este rubro ya me especializo más yo. O sea, editar con inteligencia artificial tu podcast te sirve bastante. O sea, depende qué programa de edición estés utilizando. Por ejemplo, ahorita DaVinci Resolve pues tiene la función de cortes automáticos que te hace una chulada. O sea, es una chulada que nosotros sí lo utilizamos. Pero, por ejemplo, hay un factor muy importante que es la extracción de los reels. Sobre todo si estás haciendo en formato de video. Si es en audio, pues no hay problema. O sea, lo puedes editar, lo puedes meter a Adobe Podcast y ya te sale perfecto, ¿no? Pero si es ya extraer los clips, lo hemos hecho con inteligencia artificial. Y sí funciona, o sea, sí te va a sacar la chamba, pero no hay nada como el factor humano y sobre todo alguien entrenado de decir, ¿sabes qué? Este momento puede ser interesante para extraer, aquí acaba bien la oración, o a lo mejor si meto esta frase que está al final, la meto al inicio, pues ahí puede modificar ciertas cosas, ¿no? Puede modificar por completo el enfoque
de un clip. Pero de que la inteligencia artificial te puede ayudar, te puede ayudar. No es lo ideal, no es lo ideal. Y además, pues te cuesta un varo. O sea, muchas veces pagar el servicio completo de una IA te puede costar todo lo que te cuesta un editor bien, ¿no? O sea, extrayendo buenos reels. Y pues sí hay varios como factores. Sí, ahí, o sea, pensemos en que, en esta analogía de que si la inteligencia artificial edita tu contenido, pues la inteligencia artificial no va a ser quien lo consuma. Quien lo consuma es el espectador, va a ser una persona. Entonces, si la persona edita ese contenido, pues lo va a estar editando pensando en que otra persona lo vaya a consumir. Entonces es mucho más, se siente mucho más, es un trabajo más humano que requiere cierto ojo, pues pensando en la audiencia a la que vas dirigido. Y yo creo que sí pues esa parte de la selección de qué momentos se pueden hacer, digamos, virales, que es algo muy importante, literalmente es casi que el corazón de tu proyecto. Es lo que pueda hacer que la gente se redistribuya a una plataforma en la que sí puedas cobrar y pues que sí te permita crecer, ¿no? O sea, un clip que le vaya bien, digamos, en Instagram o TikTok, en plataformas, digamos, verticales, puede ser la diferencia entre si tu podcast le vaya bien o le vaya mal, o qué tan rápido crezca o qué tan lento vaya. Un ejemplo de esto muy claro es ahorita que se hizo muy viral el audio de ¿no vendo cigarros sueltos? Ah, no vendes, pero véndeme uno. Ese audio viene de una entrevista que inclusive uno no sabe, pero pues, si ve el clip, pues dicen, pues es un güey que está hablando de su vida y demás, pero pues está Ricardo Farril a un lado y dices, ah, cabrón, ¿qué hace ese güey ahí? Y pues es un podcast muy interesante que sí te orilla el audio a decir, pues vamos a escucharlo, y escuchas todo el episodio completo y está inclusive mejor que el propio clip. Entonces sí te puede llegar a generar tráfico, y es un clipcito que le ha cambiado la vida al señor que está reproduciendo el audio. O sea, ya empezó a subir más contenido, está haciendo como más difusión respecto a las adicciones y demás. Claro. Entonces, pues un clip te puede cambiar por completo la vida de tu podcast. Sí. Pues como Oz, el rey del after, o sea, sí fue famoso con el clip de 1 minuto 30 segundos. Pero pues la entrevista o ese episodio de Luisito es un poco más largo, ¿no? Sí. Y aparte de eso, justo también ya se dedica a crear contenido. Entonces un clip, no menosprecies como el trabajo del chavo que te extrae los clips, porque pues ahí está buena parte de tu éxito, la verdad. Ahora, dentro de cada reel, pues hay distintos tipos de edición, ¿no? Dependiendo mucho también al tipo de podcast que estés haciendo. ¿Podrías hablarnos un poquito de eso también? Pues sí, básicamente, si quieres ver como tu reel, digamos que es como que es como el imán de atracción de gente, lo puedes ver como si fuera una cebolla. En el centro está la idea principal de lo que se está hablando, que eso prácticamente sucede durante la producción. Y ya después lo puedes robustecer o embellecer con todos estos elementos, llámese música, llámese los efectos de sonido, los títulos animados, los efectos visuales, también pueden ser los B-rolls. Entonces, todas estas capas hacen que tu video se enriquezca, se fortalezca y tenga, pues, digamos, una armadura y se sienta mucho más completo, por así decirlo. Obviamente que si estoy empezando a hablar de algo trágico que me pasó, pues no voy a poner una canción de rock and roll o de techno, ¿no? O sea, no va acorde. Y si, por ejemplo, mi contenido es como más de comedia y es más dinámico, más divertido y ahí puedo meter efectos de sonido, digamos, más como caricaturescos, no sé, de Among Us, de Mario Bros, sí, etcétera, etcétera. Pero si tu contenido es como más serio, más estructurado, más a lo mejor de ciencias, de política, de medicina, pues ahí manejar un tema más sobrio, a lo mejor yo te diría incluso nada más hasta con los puros subtítulos. Sí, o sea, depende muchísimo. Estudia muy bien a la gente que te gusta o los reels que te gustan. Por ejemplo, nosotros tenemos muy estudiado a los chavos de Tengo un Plan. O sea, sus reels están súper profesionales, súper bien hechos, y dices, ok, ¿qué están haciendo bien? Pues es un tono más serio, solamente meten subtítulos, meten B-roll solamente en momentos importantes, tienen cierta viñeta, pero luego te pasas a Los Hermanos de Leche con Adrián Marcelo y La Mole y dices, wow, o sea, sus reels de lo más sencillos del mundo, pero tienen un humor, tienen una fascinación. Y justamente hablábamos de esto de los errores ortográficos, ¿no? Si vas a hacer un podcast de comedia, ni te preocupes por los errores ortográficos. O sea, realmente a la gente no le preocupa eso. Lo que sí es interesante luego son los efectos de sonido que les estás agregando, ¿no? Mencionaba hace un momento
que La Mole, por ejemplo, cuenta historias de aquel güey que se subió a la troca, a su RAM, y empieza a subir un águila. Y ponen el efecto de sonido de águila. Y luego truena la ametralladora. Pa, 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 y le ponen efectos de sonido así. Y pues la historia se va construyendo con base a los efectos de sonido que le van agregando, ¿no? Caso contrario a, por ejemplo, a los de Tengo un Plan, a Oso Traba y demás, que pues es una música más dramática, a lo mejor algo más de jazz, a lo mejor algo más pensado, violines y demás. Un enfoque completamente en la persona. El fondo se ve desenfocado completamente para enfocarnos simplemente en la persona, en lo que está diciendo. Hay el mínimo de distractores, solamente los textos. Entonces todo depende del enfoque que tengas con el mensaje que estás dando y también con el tipo de podcast que estás haciendo. Sí, no, por ejemplo, o sea, digamos una edición súper avanzada como la de Ali Abdaal y tú quieres hablar de cosas románticas o de historias de amor, pues no siento que vaya acorde y la verdad es que nada más te vas a gastar un dineral persiguiendo una edición que solamente empobrece tu contenido en vez de ayudarle. Sí, estamos de acuerdo. Para eso es muy importante tener mucha comunicación con tu editor. Mándale referencias, mándale información, dile, oye, ¿sabes qué? Me gusta este tipo de edición, me gusta lo que están haciendo estos chavos, podemos integrar algo, añadiéndole mi propio estilo, añadiéndole mis tipografías. Por eso es importante también tener un muy buen branding, que salga alguna cita que ya sea referente hacia nosotros y demás cosas, que salga el patrocinador, que salgan ciertas cosas, ¿no? Pero pues es eso, es eso. Ah, y otra cosa importante respecto a comunicación con tu editor, lo mencionábamos hace un momento. ¿Qué enfoque le estás dando a cada reel? ¿A qué me refiero con qué enfoque? ¿O qué objetivo más bien? Si va a ser pautado o no. Porque si tu reel va a ser pautado, no puede llevar cualquier canción en específico. Necesitas sí o sí una canción libre de derechos de autor. Si tú quieres darle un punch a tu podcast a través de redes sociales con pauta, es decir, pagando ads, no puede llevar música de derechos de autor. No puedes meterle Bad Bunny, no puedes meterle reggaetón, así, las rolas más virales, no puedes hacer eso. Necesitas meterte a páginas como Artlist o, bueno, demás que hay, ¿no? En este caso nosotros recomendamos Artlist. Es la que nosotros utilizamos todos los días, Artlist. Y Artlist, dependiendo el programa que elijas, el plan mensual que elijas, te permite enlazar tu canal de YouTube a la plataforma y de esta manera no tienes ningún problema en que te sancionen o te penalicen o te bloqueen el video en YouTube. Entonces, nosotros recomendamos sí hacer esto porque capaz si a un video le va muy bien y ya empieza a atraer muchos seguidores y empieza a generar muchos comentarios e incluso a monetizar y demás. Pero, ¿qué pasa? Que está bloqueado, que YouTube te penaliza y entonces puede ser como una patada de nuevo. Sí, ahí pues un editor, ¿cuánto te puede llegar a costar? Ya para cerrar como esta parte, pues eso sí depende muchísimo del paquete que estés seleccionando, sí. Pero pues muy económico, o sea, por muy económico, dependiendo de la cantidad, pues de 9,000 para arriba, o sea, sí. de 8,000 para arriba, o sea, ahí de no eso. te los puedes chamarquear tanto. Ajá, ahí no te los puedes chamarquear tanto, sobre todo si tienen cierta experiencia y sobre todo dependiendo del nivel de edición que quieras, ¿no? Pero pues sí recomendamos ampliamente tener un editor, porque aparte es de lo que más tiempo se puede llegar a ocupar una persona que no sabe. En lo que descargas un programa de edición, adquieres una computadora que lo sepa mover, que le empieces a hallar al software, no, te estás gastando una cantidad de tiempo impresionante. Entonces, nada como alguien que ya está dedicado a eso, o pues un editor junior también, o sea, que te ponga subtítulos y ya está. Mientras vas agarrando tracción y él también va aprendiendo, pues está más que suficiente, ¿no? Sí, ahora ya estamos hablando de diferentes elementos en tu empresa de podcast. Algo importante aquí, de nuevo, es la organización, la comunicación que tengas con ellos. Afortunadamente, el tener tu podcast es básicamente, digamos, publica un video a la semana durante mucho tiempo, o sea, sin fallar. ¿Qué pasa con esto? Que es algo muy predecible, sistematizable, ya sabes los videos que tienes que subir, ya sabes qué portadas son, ya sabes cuándo publicar, etcétera, etcétera. Entonces, es un proceso bastante, digamos, que lo puedes poner sobre papel y simplemente seguir las instrucciones y ya está. O sea, es muy difícil que cambie el proceso de podcast con el tiempo. Sí, al menos que ya te pongas así muy creativo y que quieras hacer documentales dentro de tu podcast, pues sí. Pero si vas a hacer un formato tradicional, repetimos, ¿cuáles son los podcasts que tienen más éxito a día de hoy? Los que llevan más tiempo. ¿Y cuáles son los que llevan más tiempo? Los Roberto Martínez, los Oso Traba, los tal. ¿Cuál es el formato? Entrevistas o pláticas, ¿no? Directas. Pero sí, estoy muy de acuerdo contigo en esa parte de la organización. Porque aparte, tener tantos episodios, luego al mes, luego al año, pues sí se vuelve unas piezas de contenido bastante importantes, ¿no? Y tener como cada piecita, pues sí necesitas una estructura bien armada, ¿no? Ahora pasemos a la parte de la distribución.
¿O tienes algo que mencionar más sobre la edición? De momento, no. No, de momento no. Vamos a la distribución. La distribución del podcast. ¿Cuánto te cuesta distribuir tu podcast? Porque eso también es un tema interesante. Aquí, la verdad, Pablo, pues casi no se mete en eso. Yo soy el que maneja bastante más esa parte con los clientes y con nosotros. La distribución, déjenme decirles que es la parte más económica de todo el proceso del podcast. ¿Cuánto te cuesta distribuirlo que lo vean en Spotify y en YouTube? Gratis. Es completamente gratis. Si tú entras al apartado de Spotify para creadores, inicia sesión con tu cuenta de Spotify. A partir de ahí ya puedes empezar a subir tu episodio. Inclusive lo puedes publicar en Apple Podcasts, en YouTube Music, en donde sea. Es completamente gratuito. Lo que sí debes de tener en cuenta es un muy buen título y una muy buena miniatura, que eso va muy de la mano con el chavo que te está ayudando en edición, que te está ayudando con diseño y también con el Community Manager. Pero bien, eso es completamente gratis. ¿Cuánto cuesta distribuir los Reels? Eso ya es un precio bastante más considerable, ¿no? Porque hay varias plataformas que te ayudan como a distribuir el contenido, ahorrándote tiempo sobre todo. Porque una cosa es, tú tienes tu pieza de contenido, tu Reel. Te metes a TikTok y lo subes a través de ahí. Te metes a YouTube y lo subes a través de ahí. ¿Cuánto le dedicaste a TikTok? 5 minutos. Y luego te metes a YouTube, otros 5 minutos. Y luego te metes a Instagram, otros 5 minutos. Y ya se te fueron 15, 20 minutos para subir una pieza de contenido, la misma pieza de contenido. Entonces hay plataformas que te ayudan a integrar todo eso de manera automática, donde le dedicas esos 5 minutos, pero simplemente para publicarlo ahí, y él se encarga de distribuirlo como, pues sí, a TikTok, a YouTube, a Spotify y demás, ¿no? Bueno, sobre todo a TikTok, a Facebook, a YouTube y a Instagram, ¿no? Esas 4 plataformas deben de ser de ley. Tú lo subes ahí, el precio es de unos 320 pesos mensuales, la plataforma se llama Metricool, la verdad la usamos todos los días para publicar nuestros Reels y funciona muy bien, se integra muy bien con todas las plataformas. Ojo, tiene ciertas limitaciones en cuestión de si tú quieres hacer que tu podcast esté automatizado, que a lo mejor luego hablamos de eso en otros episodios, qué significa que esté automatizado, meter funciones de ManyChat y otras cosas, lo hablaremos después, pero hay como ciertas funciones que sí te limita Metricool, simplemente es para publicar y demás, o sea, él no se encarga como de meterse a responder mensajes y otras cosas, ¿no? Entonces, eso es completamente gratuito. En YouTube también es gratis, esa es la ventaja, pero hay un error muy frecuente a la hora de distribuir tu podcast en YouTube, que mucha gente lo sube como si fuera un video cualquiera y no como si fuera un podcast. ¿Cuál es la diferencia? Que si tú lo subes como podcast, automáticamente Google lo analiza y YouTube lo analiza y lo recomienda también como podcast en YouTube Music. Porque no toda la gente, obviamente, no toda la gente usa Spotify para podcasters o no toda la gente utiliza iTunes para escuchar sus podcasts. También hay mucha gente que utiliza YouTube Music. Y si tú quieres que te recomienden como tal, sí necesitas entrar o subir el video como si fuera un podcast. Porque se les olvida. Y es un botón tan sencillo de activar. Y esa es como la parte de distribución. ¿Cuánto te cuesta? Pues ya vimos que 320 pesos al mes. Lo que tiene la distribución es que es una tarea extremadamente tardada y laboriosa. Podrá ser muy sencilla, pero sí es muy laboriosa. Mucha gente luego lo que prefiere, y realmente es una de las inversiones más constantes de hacer cuando tiene sus redes sociales, es tener un community manager. ¿Cuánto te puede llegar a costar un community manager? Pues es como, te cuesta como 3,000, 4,000 pesos al mes, porque les repito, la chamba es muy sencilla, pero es muy laboriosa. Eso de meterte a ciertas horas y publicar el contenido, y luego muchas veces se tiene que hacer de manera manual, y luego son los que responden los mensajes, y luego tienen que hacer una muy buena descripción. Si no tienes el conocimiento suficiente, sí te puede llegar mucho a afectar a cómo está funcionando el contenido, ¿no? Sobre todo en YouTube. En YouTube el Community Manager es una pieza fundamental porque es el que te va a ayudar con los títulos, con las descripciones, te puede ayudar con sugerencias para las miniaturas. Y las miniaturas es la clave, o es una de las claves, yo diría que el 60% para que un video le vaya bien es la miniatura. O sea, ¿cuál es la fotografía, no? Para ahora sí que las que va a llamar la atención a la gente para que se metan. Y pues es eso dentro de los costes. Es completamente gratuito, pero ya si quieres un Community Manager sí te va a costar como 3,000 pesos. Lo que sí es una tarea complicada de hacer, laboriosa. Y difícil de encontrar. Ah, sí, difícil de encontrar un buen community manager, ¿eh? O sea, eso sí. Nosotros conocemos a varios y les están interesados, les mandamos un mensajito. O sea, que nos digan aquí en los comentarios, ¿conocen a un community manager? Sí, sí conocemos a alguno. Ya hay 4 personajes en nuestra historia de elaboración de un podcast, que es obviamente tú, quien es el anfitrión, el editor, el productor y el community, ¿no? Que son estos 4 personajes o personalidades que, si digamos no tienes el presupuesto, pues tienes que adoptar, que tienes que investigar, que te tienes que preparar. Y pues sí, o sea, lo ideal sí sería que te enfoques 100% en tu papel.
que Sí. es cualquiera de estos 4. Y pues es eso en cuanto a cuánto te cuesta tener tu propio podcast, ¿no? Ujú. Hay muchas otras cosas que podríamos abordar, por ejemplo, como el tema de patrocinador, cómo pichar el patrocinador, que es parte crucial también para el proyecto. O sea, si ya viste cuánto te cuesta, ya viste que no es una lana económica, o sea, no es algo barato. Y luego pues, súmalo a gastos fijos mensuales, pues sí es importante tener una marca que te esté apoyando para que no todo salga de tu bolsillo, Sí. ¿no? Y para esto nosotros tenemos a COP, Cooperativa Financiera, que en estos momentos les estaremos dejando un anuncio. La semana pasada, grabando con un empresario, hablábamos de algo muy interesante. El cómo cerrar un trato muchas veces depende de poder transferir en ese instante. Y eso nos dejó pensando en algo muy importante, sobre todo si están emprendiendo o manejan flujo de dinero constante. Hoy no basta solo con ahorrar, también necesitas poder mover tu dinero rápido. Pagos a proveedores, anticipos, transferencias urgentes, cerrar tratos, todo pasa en cuestión de minutos. Y justo por eso nos parece relevante contarles que COP, Cooperativa Financiera, que por cierto cumple 50 años de experiencia, ahora también ofrece servicio SPAY. ¿Qué significa esto? Que ya puedes hacer transferencias electrónicas seguras y directas, desde tu cuenta a cualquier banco, sin complicaciones. Si ya eres socio, vale la pena que preguntes por el servicio SPAY y lo actives. Y si todavía no lo usas, también es buen momento para informarte. Para más información, revisa la página que te está apareciendo en el enlace y en la descripción del video. Y sigue a COP para conocer más. Ah, mira, ahí está. Lo integró de manera muy orgánica. Pero sí, es importante como tener ese tipo de soportes, ¿no? Si quieren que abordemos en un siguiente episodio, déjenos en los comentarios cómo pichar a un posible patrocinador, también cómo darle una estructura correcta y también cómo monetizar las redes sociales mediante tu podcast, porque es un tema bien interesante porque hay varias herramientas para hacerlo. Pues déjenos en los comentarios, ¿no? Y pues sería todo. Pues bueno, sí. Sí, sería todo. Creo que hemos abordado todo. La verdad es un episodio muy completo, ¿eh? Ajá. O sea, si fuera una mentoría, pues ya se la aventaron completa. Sí. Esperemos que este episodio lo reproduzcan varias veces. O sea, porque sí está muy completo en el sentido de que les dimos toda la carnita. Sí. Y que hayan tomado bastantes apuntes. Si no, lo tienen que reiniciar, saber qué equipo comprar, muy específico. Y qué preguntas hacerse, ¿no? Las más importantes. Sí, revisen los libros, los enlaces de los productos que les pasamos. Y si tienen alguna duda o alguna sugerencia o aclaración que quieran compartir con nosotros, por favor, déjenlo en los comentarios. Y pues, bueno, este fue un episodio más de ¿Cuánto cuesta? Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Bye bye.